En octubre de 2013, una serie de desapariciones ocurrieron en dos estados hermanos del noreste de Estados Unidos. Lo más extraño era que estos casos estaban relacionados de alguna manera a escuelas de diferentes ciudades. Abigail Hernández estaba por cumplir 15 años cuando desapareció. Ella fue vista por última vez el 9 de octubre de 2013 cerca de las 2:30 p.m. a las afueras de la escuela Kennett High School, vistiendo pantalones de yoga, un buzo multicolor y botas negras. Unos días después de la desaparición de Abigail, se encontraron los restos de dos personas que también habían desaparecido. Las autoridades nunca hicieron públicas las identidades de estas dos personas porque la investigación sigue en curso. Lo único que sabemos es que una de ellas era un hombre que solía ser visto caminando cerca de una escuela secundaria y la otra era una mujer de la que no se saben muchos datos al respecto. Estos casos se iban acumulando. La cuarta persona en desaparecer fue un chico de 14 años de la ciudad de Denver, en Massachusetts. El caso de Philip Chisholm era aún más escalofriante porque se encontraron testigos y evidencias. Una compañera de Philip de la escuela Denver, donde ambos asistían, había mencionado que luego de clases ella había ido a un baño de mujeres porque quería atender una llamada en un lugar sin mucho ruido. Cuando entró al baño vio que Philip estaba ahí completamente desnudo. Ella mencionó que se asustó, le dio vergüenza, entonces salió rápidamente del baño. Ella dijo que pensó que Philip había tenido una emergencia, entonces se estaba cambiando en el baño de mujeres. Luego de esto, Philip desapareció. En el baño donde fue visto por última vez encontraron restos de sangre. Philip jugaba fútbol americano y esa noche tenía práctica y una cena con sus compañeros, pero él nunca apareció. Su familia lo estuvo esperando toda la noche, pero nunca volvió a la casa. Fue así que reportaron la desaparición. Hasta ahora había 4 desaparecidos. El caso de Abigail, las 2 personas que fueron encontradas sin vida y el caso de Philip. Y todos estos relacionados a diferentes colegios. Lo extraño era que en la misma fecha de la desaparición de Philip, una maestra del mismo colegio también desapareció. Se trataba de Colleen Ritzer, de 24 años de edad, que era profesora de matemáticas. Ella había ido a la escuela el martes 22 de octubre del año 2013. Sus alumnos confirmaron haber tomado la clase de matemáticas con ella. Como Colleen vivía con sus padres, siempre la esperaban para cenar, pero esa noche no apareció. Intentaron llamarla, pero no respondía. Los padres reportaron la desaparición a la policía y también a las autoridades del colegio. ¿Qué estaba pasando en esa zona? De las 5 desapariciones, 2 cuerpos habían sido encontrados, pero había mucho hermetismo con estas historias. Algo que llamaba la atención era que estos casos habían ocurrido en 2 ciudades que quedaban a tan solo 120 kilómetros de distancia, o sea, 1 hora y 25 minutos en auto. Los ataques empezaron en toda la zona o en esa zona específica de New Hampshire a inicios de octubre y avanzaron hasta esa zona de Massachusetts a mediados y finales del mismo mes. ¿Era acaso un asesino serial o era un grupo de secuestradores? Esta persona o personas involucradas estaban yendo del norte al sur y quizás podrían atacar a otras ciudades cercanas, dejando más desapariciones. Las autoridades empezaron a investigar el caso de Abby, como la llamaban sus más cercanos, para saber lo que había hecho antes de su desaparición. Testigos mencionaron que Abby fue vista cerca de las 2:30 p.m. del 9 de octubre de 2013, cruzando un campo de hockey de la calle Eagles Way para luego meterse a un camino peatonal cerca de su escuela. Minutos después, otros testigos la vieron en ese mismo camino peatonal. A las 2:53 p.m., las autoridades encontraron que ella había mandado un último mensaje de texto a una compañera de colegio. Estos mensajes no tuvieron relevancia en la desaparición porque tenían que ver completamente con temas escolares y personales entre ambas amigas. La última señal de una torre telefónica que se había conectado con el celular de Abby la ubicaba en la zona del oeste de Cranmore Mountain, a 8,5 kilómetros de donde había sido vista por última vez. Por casi un mes no hubo noticias de Abby. Se hicieron búsquedas, la investigación continuaba y la noticia de su desaparición estaba en todos los medios de comunicación.
Durante ese mes, las otras desapariciones también empezaron a salir a la luz, como la de Philip y Colleen de Massachusetts. El 6 de noviembre de 2013, a 3 días de cumplirse un mes de su desaparición, la familia de Abby recibió una carta, la cual tenía escrita la fecha 23 de octubre, pero que por alguna razón recién les había llegado en esa fecha. Las autoridades analizaron esta carta y confirmaron que era del puño y letra de Abby, además de utilizar las mismas expresiones que la menor usaba en su vida cotidiana. Parte de la carta decía: querida mamá, te extraño y te amo más de lo que puedas imaginar. Espero que me perdones por haber hecho esto. He visto lo que sale en los periódicos y la TV y para responder a tus preguntas, sí, estoy viva. Estoy a salvo y saludable. De verdad te extraño, pero no te diré dónde estoy. Mantente fuerte por mí. Yo me estoy manteniendo fuerte por ti. Por favor, no pierdas la esperanza. Aguanta por mí. Cuando hicieron un análisis de ADN a la carta, se confirmó que existía ADN de Abby en dicho papel y sobre. No se encontraron rastros de otro ADN. Cuando esto de la carta salió en medios, el público que tanto la estaba buscando se empezó a enojar. Todos decían que la carta obviamente era de un adolescente que se había escapado y que se estaban gastando decenas de miles de dólares para encontrarla, siendo que al parecer el caso era de una huida voluntaria. Fue así que la madre declaró públicamente que la carta era de su hija, pero que al mismo tiempo no era de ella. Las autoridades también creían que Abby había sido manipulada para escribir dicha carta. Esto fue lo último que se supo y por meses la investigación se estancó porque no había más evidencias. Los casos de Massachusetts se estaban investigando a la par, porque eran dos personas, un alumno y una profesora, que habían desaparecido prácticamente el mismo día y eran de la misma escuela, lo cual daba a entender que se trataba de un grupo criminal que estaba secuestrando personas. Cuando las autoridades iniciaron la investigación, vieron que en la noche de la desaparición, el teléfono de Philip había sido localizado en un cine de Hollywood Hits. Las autoridades fueron al lugar, pero Philip no estaba ahí. Fue así que pidieron las cámaras de seguridad para ver si el menor había ido realmente al cine o si se trataba de otra persona utilizando su celular. Mientras esta información llegaba, las autoridades estaban viendo detalles sobre la desaparición de la profesora. Tenían que saber más sobre su vida y comportamientos para analizar qué pudo haberle pasado. Los investigadores encontraron que Colleen era una adulta joven, común y corriente. Nada fuera de lo común. No se metía en problemas, disfrutaba de su trabajo y de pasar tiempo con amigos y familiares. Sus padres llegaron a mencionar que Colleen desde chica sabía que quería ser profesora y con el tiempo lo cumplió. Además tenía una cuenta de Twitter con el nombre Miss Ritzer Math, que sus alumnos seguían porque ella daba actualizaciones de sus clases, además de lanzar mensajes inspiracionales. Ella trabajaba en la escuela Denvers hacía 2 años y era muy querida por sus alumnos. Incluso se quedaba un poco después del final de clases para ayudar a algunos que lo necesitaban. Se notaba que esta era su vocación. Cuando las autoridades analizaron el teléfono de Colleen, indicaron que la última señal se dio a unos 24 minutos a pie de la escuela. O sea, al parecer ella había salido, caminó hacia su casa y algo le había pasado. Cuando los agentes fueron al lugar, encontraron su bolso, pero no había señales de su billetera. Un poco después llegaron las tomas de las cámaras de seguridad del cine, donde el teléfono de Philip dio la última señal. En estas tomas se pudo confirmar que efectivamente el alumno desaparecido había ido ahí y además se confirmó que había ido a ver la película Gravity. Lo que dio vuelta a toda esta investigación fue que Philip había comprado dichas entradas con la tarjeta de crédito de la profesora desaparecida. Con esta información mucho empezó a encajar, más todavía cuando entrevistaron a testigos que vieron por última vez a Philip y Colleen. Uno de los alumnos del 9º grado declaró que durante la última clase de Colleen en la escuela, Philip, que también era su alumno, estaba dibujando y escuchando música en vez de atender la clase.
Colin no le dijo nada, pero cuando sonó la campana de salida, le preguntó a Philip si todo estaba bien en su casa y si necesitaba hablar. Según varios testigos que escucharon esto, declararon que Philip parecía alterado y simplemente no quiso que Colin siguiera hablando. Según las cámaras de seguridad de la escuela secundaria, Colin había salido del aula cuando se topó con otra profesora y mantuvieron una conversación de unos minutos. Luego, se dirigió al baño del segundo piso, el mismo baño en el cual habían encontrado rastros de sangre, y que si se acuerdan, una compañera había mencionado que vio a Philip completamente desnudo. Un poco después de esta toma de Colin entrando al baño, se pudo ver a Philip saliendo de clase. Se puso a mirar a los alrededores para entrar nuevamente al aula. Unos minutos después se vio a Philip saliendo del aula, vestido con un buzo y una capucha, además de tener guantes blancos en las manos. Aunque era difícil de reconocerlo por la capucha, en ese momento él era el único en el aula, así que era obvio que se trataba de él. Luego él se dirigió al baño del segundo piso, donde su profesora había ingresado un poco antes. Después volvió a la clase de Colin y se llevó algunas de sus pertenencias y algunas de las de su profesora, pero lo más extraño estaba aún por verse. Philip fue a dejar estas pertenencias en alguna parte que se presume eran las escaleras, y al volver a los pasillos tenía puesto lo que parecía ser un pasamontañas. Cuando vio a otro chico en los pasillos, se quitó el pasamontañas como para no levantar sospechas y empezó a correr, para que no le hablara o preguntara nada, ya que parecía que eran amigos. Cerca de las 3:15 de la tarde, apareció de nuevo en ese mismo piso, pero llevando un contenedor de reciclaje, de esos que están distribuidos por los alrededores de la escuela. Llevó este contenedor hasta el baño, luego se lo vio saliendo con el contenedor hasta sacarlo fuera de la escuela. Pasó por el estacionamiento, se cruzó con varias personas en su camino y cada vez que veía a alguien se levantaba el pasamontañas para que no lo vieran sospechosamente. Esto hizo que Philip fuera considerado persona de interés por la desaparición de Colin Ritzer. Como tenían que encontrarlo, decidieron publicar la foto y descripción de Philip para que la comunidad ayudara en la búsqueda. Fue así que llegó un llamado de una persona que confirmó haber visto al menor deambulando por la zona de Topsfield. La policía fue al lugar mencionado y efectivamente Philip estaba ahí. El joven de solo 14 años tenía consigo un cuchillo y en su mochila descubrieron un cúter. Nosotros les llamamos cúter a esto, no sé cómo se llama en otros países, la verdad les digo, pero van a ver en pantalla a qué me refiero. Este cúter estaba lleno de sangre, la billetera y documentos de su profesora Colin Ritzer también estaban en esta mochila y también ropa interior de su profesora, aún con rastros de fluidos de ambos. Cuando la policía comenzó a interrogar al menor por estos objetos que encontraron en su mochila, Philip primero dijo que los encontró en la zona de un stop and shop, o sea, un supermercado, pero luego cambió su versión y dijo que robó los objetos de dentro de un vehículo. Pero esto igual no explicaba la sangre del cúter. Cuando le preguntaron sobre eso, Philip solo respondió de la chica. Además dijo esto con indiferencia, como hablando de algo sin importancia. La policía le pidió más detalles sobre esta chica de la que estaba hablando y él les dijo que era una mujer que estaba en un bosque cerca de su escuela, pero ya sin vida. Philip Chisholm fue inmediatamente arrestado. Alrededor de las 3 a.m. del miércoles 23 de octubre, encontraron el cuerpo de Colin en la zona boscosa de los alrededores de la escuela secundaria Danvers. Su cuerpo estaba extrañamente colocado, como en una pose sugerente. Parecía que la persona que le quitó la vida estaba muy enojado con ella y aún ya sin vida se seguía burlando o vengando al dejarla en esa pose sin sus pantalones, con la blusa estirada hacia arriba y la ropa interior superior hacia abajo. Colin presentaba heridas de arma blanca, estrangulamiento y también abuso a nivel íntimo. Incluso se llegó a utilizar una rama de un árbol para cometer este abuso. Cerca de su cuerpo había una nota que decía "los odio a todos" y también se encontró lo que parecía ser un contenedor de basura de gran tamaño, unos guantes y un pantalón de jeans, ambos ensangrentados, que básicamente eran los que se vieron en las cámaras de seguridad de la escuela. Philip Chisholm fue condenado como adulto a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido 25 años de cárcel. Los investigadores a esa altura
Sabían que el caso de Abby Hernández no estaba relacionado con este. Pero entonces, ¿qué había pasado con ella? 9 meses después de su desaparición, Abby llegó caminando a su casa. El 20 de julio de 2014, 9 meses después de su desaparición, Abby llegó caminando a su casa. Cuando entró, su mamá estaba hablando en el teléfono y escuchó cuando Abby le dijo mamá. La madre estaba en shock, se puso a llorar y abrazó con fuerzas a su hija. Poco después, Abby contó lo que le había pasado. La historia del secuestro de Abby es impresionante. Ella mencionó que había sido secuestrada por un hombre al salir de la escuela. Fue llevada hasta su propiedad a unos 20 a 30 minutos de distancia y que el hombre la había metido en un contenedor preparado con paneles a prueba de sonido. Durante 9 meses sufrió abusos por parte de este hombre, no tenía permitido hacer nada y apenas podía leer algunos libros que su secuestrador le daba. Abby aseguró que en el contenedor había una cámara que no paraba de parpadear. Según ella, creía que el hombre la observaba 24 horas. Ella mencionó que sabía que tenía que colaborar con él para poder salvarse. Fue así que por meses intentó ganarse su confianza. Ella le decía que sabía que él no era una mala persona y que si la liberaba, ella jamás lo delataría. Ella le hacía este comentario constantemente, pero no la liberaba. En cambio, empezó a notar que con el tiempo el hombre estaba cada vez más cómodo y se notaba que estaba confiando más en Abby. Abby mencionó que uno de los libros que su secuestrador le dio era un libro de cocina y que en una parte en este libro estaba escrito un nombre el cual era Nate Keevee. Ella entonces le preguntó quién era Nate Keevee, a lo que el secuestrador, sorprendido, le dijo: ¿cómo sabes mi nombre? Abby aseguró que, aunque los abusos seguían, intentaba cada día ser amable y cordial con Nate. El secuestrador empezó a confiar tanto en ella que en un momento le empezó a pedir ayuda en su negocio ilegal de billetes falsos. Así la empezó a dejar salir del contenedor. En un momento Nate había ido a un hotel y pagó una habitación con $50 falsos. La dueña del hotel trató de utilizar ese billete en un supermercado, que fue cuando le dijeron que esos $50 no eran reales. Ella entonces reportó esto a la policía, mencionó el nombre de Nathaniel Keevee como la persona que le había dado el billete y se comunicó con él para decirle que lo había denunciado. Con esta noticia, Nate le dijo a Abby que se preparara porque la iba a dejar ir, ya que sabía que la policía iría a allanar su vivienda, pero con la condición de no decir nada y que guardara en secreto su identidad. Abby aceptó, se preparó y Nate la llevó hasta cerca de su casa, que fue cuando finalmente pudo ir caminando hasta su hogar y ver a su familia. Abby y su familia hicieron la denuncia oficial y Nate poco después fue arrestado y condenado a 45 a 90 años de prisión por el secuestro y abuso de Abigail Hernández. Aunque inicialmente estas historias parecían estar relacionadas por haber ocurrido cerca de colegios y a una distancia no muy lejana, terminó siendo una simple coincidencia. Lastimosamente, el caso de Colin Ritzer terminó con su asesinato, pero el de Abby Hernández culminó de la mejor manera posible a pesar de todo lo que tuvo que vivir. El FBI llegó a declarar que si tuvieran que lanzar un manual de supervivencia para los secuestrados, el caso de Abby sería el mejor ejemplo a seguir. En el 2022 se lanzó la película Girl in the Shed, The Kidnapping of Abby Hernández, en la cadena televisiva Lifetime, que cuenta el caso completo de lo que había ocurrido con Abby Hernández. Sobre los cuerpos encontrados en la zona donde Abby había desaparecido no hay más datos, solo se sabe que son casos también aislados, no están relacionados ni con el de Abby ni obviamente con el caso de Massachusetts, pero no hay nuevas informaciones, lo que podría significar que se siguen investigando. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.